Bien amigos, estamos ya con Pero Laechea aquí en Redes y Poder. Pero buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa. Buenas noches amigos. Bueno, viste el debate, imagino ayer has estado presente. ¿Qué te pareció tu primera percepción del debate? ¿Cuál ha sido? El marco en el cual se desarrolló, pobrísimo, imposible. Imposible. Un marco imposible. Pedro Pablo trató de ser lo más preciso para tratar de pasar el mensaje. Era casi imposible pasar el mensaje de un programa económico. Me parece que el formato fue una barbaridad. Ahora, ¿por qué crees que se empeñan en cosas tan extrañas en el Jurado Nacional de Elecciones? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Ustedes han negociado, han visto, han conversado con ellos antes, han tenido información para saber cómo iba a ser esto? Nada, no, yo te digo un poco, no he estado en la negociación. Particularmente me parece que los vicepresidentes han tenido mucho mejor debate. Son la misma cantidad de vicepresidentes. Ha sido tiempo, yo creo que todos los peruanos tenemos el tiempo del mundo para ver qué nos va a pasar los próximos 5 años. Han quedado preguntas colgadas en el aire, si el modelo de la señora Mendoza es igual al de Santos. Santos dice que sí, el padre Arana también. Entonces, ¿de qué modelo estamos, de qué cosa estamos haciendo? O sea, por favor, son los próximos 5 años del Perú. Ahora, Pedro, ¿coincidirás en que en efecto lo que se ha visto en general como planteamiento en este debate, el de ayer, ha sido que hay 8 candidatos que creen que las cosas pueden ajustarse, hay que mejorarlas y seguir avanzando, y hay por lo menos 2 o quizá 3 que piensen que hay que cambiar hasta la Constitución de la República y hacer todo de nuevo en el país prácticamente? Bueno, sí, hay gente que pertenece pues al famoso Foro de Sao Paulo. Son fundamentalistas, ¿no? O sea, ¿Qué es el Foro de Sao Paulo para que nos escuche y lo sepan la gente de Redes y Poder? Toda la izquierda sudamericana se juntó en Sao Paulo para hacer lo que vendría a ser el socialismo americano. El Foro de Sao Paulo ha terminado siendo Alibaba y los 40 ladrones. O sea, ahora vamos a ver qué va a pasar ahí. O sea, todos los que han estado, todos los países que están terminando en crisis, están en unas crisis de corrupción terribles. La bandera de que la honestidad era la diferencia se acabó. Para mí, cualquier persona de izquierda tiene todas las dudas que cualquier otra persona que quiera entrar al poder. Se acabó que yo soy el monopolista de la honestidad. Ya se acabó eso. O sea, hoy día el presidente Lula perseguido, la presidenta Kirchner perseguida, el señor Morales desesperado que pierde su gobierno. Inhalar de Maduro. Maduro yo creo que más miedo le tiene a dejar el poder que a perder el modelo. Si deja el poder es bajarse el tigre. El tigre se lo va a comer inmediatamente. Yo quisiera, Pedro, que nos acompañes a escuchar unos segundos de lo que ha sido ayer justamente el planteamiento de Gregorio Santos y de Verónica Mendoza en relación al tema del modelo económico. Por favor, amigos, escúchenlo también. Adelante. Primero que nada quisiera precisar que el crecimiento económico de nuestro país no se debe a la constitución fujimontesinista, se debe al trabajo y al sacrificio de los peruanos que dignamente sacan adelante a sus familias y a nuestro país. Por eso nosotros sí vamos a cambiar la constitución para que pueda defender los intereses del pueblo peruano. Y sí, estamos planteando un cambio profundo, porque no creemos que el Perú deba seguir siendo, como nos ven la mayoría de fuerzas políticas y candidatos, una simple despensa de piedras, de materias primas y de recursos naturales. Nosotros apostamos por una diversificación de la economía, que reactive la economía en el turismo, en el agro, en la industrialización para generar más empleo y más renta. Y sobre todo, cambiaremos las prioridades para que podamos invertir en primer lugar en educación. En nombre de Democracia Directa y a todos los peruanos, le proponemos cambiar la Constitución elaborada, discutida por todos los peruanos. ¿Cómo se habla de economía si la riqueza nacional en esta Constitución se le permite que se la entregue al capital transnacional? Se le permite que se firmen contratos ley que ha permitido que en estos 23 años las 25 mineras no paguen muchas de ellas regalías y se agarren de los contratos ley. No quieren cambiar nada porque no quieren tocar a los poderosos. Nos siguen gobernando ellos con esta constitución fraudulenta, o los peruanos con DNI de todos los rincones del país la cambiamos por una democrática, moderna, soberana, donde los campesinos sin tierra tengan tierra y todos los peruanos tengamos un lugar. Pero hay 3 millones de jóvenes que van a votar por primera vez en esta elección. Son un porcentaje muy grande de el 22 millones que van a votar en general.
si nos están viendo estos chicos, estos jóvenes, o sus familias, o sus padres, o sus madres, o hermanos, y tenemos que conversar con ellos, o tú estás con ellos y les puedes explicar qué cosa es el modelo económico en el país, qué es el modelo de desarrollo, por qué es tan importante hablar de eso y por qué vale la pena perseverar ajustándolo o más bien tirarlo por el tacho y buscar otro tipo de alternativa. Vamos a contar algunos temas, aquellos que hemos vivido esa época, que no es tan lejana. Cuando sube el presidente Fujimori su primera vez en su primera elección, ¿qué país era el que teníamos atrás? Era un país que había estado en otro modelo. 25 años en que el Estado era todo. El Estado llega a tener 70% de toda la actividad económica nacional. La gran polución. ¿Hoy cuánto es? Hoy el Estado peruano, yo te diría, el gasto de inversión será un 20%, o será el tamaño... O sea, de... hemos invertido la relación Estado-inversión. Estado-inversión. Era 70-80% invertía el Estado, lo demás eran los privados. Hoy día es al revés. Es al revés. Y de ese 80% de privados, casi todos son los pequeños inversionistas y pymes que están trabajando desde su casa. Pero espérate, no me acuerdo para que entienda la gente. Para que entienda la gente. Entonces, ¿por qué es que se cambia, tiene que cambiar el presidente Fujimori? Porque el Perú había quebrado. O sea, perdón, todo ese estatismo que se llevó con industrialización, lo mismo que dice la señora Mendoza. Yo le escuché el otro día que hablaba bastante bien del CITEVIT, se lo agradezco mucho, señora Mendoza, pero yo soy presidente de CITEVIT. Y sacar adelante... ¿Qué es el CITEVIT? El Centro de Innovación Tecnológico de la VIT, que hemos generado el PISCO, que ha sido comentado por el Economist como lo que tiene que hacer Latinoamérica, generar valor agregado, generar marca, generar un producto no afecto tanto a los ciclos de comercio. Pero tampoco eso es cierto, cuando hay recesión se para el comercio en todas las líneas, no solo en materia prima, sino también en productos acabados. O sea, es una verdad parcial. Ahora, este proyecto simplemente, así como paréntesis, ha tomado 15 años. Eso no va a salir en 5 años. O sea, todos estos productos de innovación, cambiar los sistemas, eso no funciona de ninguna manera a través del Estado. No funcionó la vez pasada. Vamos a regresar a este modelo. Este modelo había generado las cooperativas, las SAIs, la financiación, el Banco Agrario, Banco para la Agricultura, Banco para la Minería, Banco para la Industria, y todos los bancos, todos quebraron. O sea, ya no podía seguir más el modelo. No dejamos que nadie nos exporte nada. No se podía comprar blue jeans en el Perú, no se podían comprar refrigeradoras, televisores, eran artículos de lujo. Eran carísimos y no había crédito. Si tú querías comprar un departamento era al contado, no había crédito hipotecario. No había ese crédito que yo compro a 20 años. No había una tarjeta de crédito. No había tarjeta de crédito con la que tú vas a la bodega y dices, compro este radio y lo pago en 5 cuotas. No, antes o tú comprabas contado, rabioso, por adelantado, o no había crédito. Ese era el Perú que había. Tú agarrabas un ómnibus, yo era universitario, cada hora pasaba una carcocha a recogerte, y todos apiñados en la calle, pero apiñados casi que toda la parte de Paseo de los Héroes, lo que es el Palacio del Rímac, lleno de gente. Parecía que iban a ir al estadio y era a ver en qué momento llegaba uno de los ómnibus que llega cada hora. No había la cola del pan, la cola de la leche, la cola del azúcar, la cola del aceite. Eso ha sido hace poco, en el 85, 84, 86, habían las corridas, mañana no hay azúcar en una semana. Todo era controlado por el Estado, ¿eh? El Estado te cambiaba los contratos si quería. O sea, tú el día de mañana tienes tu botica y te dice, no, todo esto lo vendes a este precio. Como el caso de Maduro. O tienes tu bodega, tu bodeguita, que ya armaste tu bodega. Finalmente tienes tu bodega propia. Dices, ¿sabes? Todo el aceite, todo lo que rota, inmediatamente control de precios. ¿Cuál es tu costo? A mí qué me importa. Hoy día la mayoría de los negocios peruanos son pequeños empresarios. Por eso es lo que queremos hacer con Pedro Pablo, es quitar uno de los últimos vestigios que queda, que es que el Estado haga las cosas. Pero, insisto, ¿qué pasa con el modelo económico? ¿Con el modelo económico? ¿En qué sentido? Bueno, ¿por qué es que alguien que tiene 18 o 23 años tendría que estar preocupado si cambias el modelo económico? Bueno, si cambias el modelo económico, todo lo que yo te... ¿Qué le va a afectar? No entiendo. No, lo que le va a pasar es lo que yo le digo. Ya no van a haber celulares.
el Internet, te aseguro, te lo van a intervenir. Va a ser mucho más difícil eventualmente comprar una computadora, una tablet, tener la posibilidad de comprar tu departamento, tener la posibilidad de comprar un carro a cuotas, tener la posibilidad de arrancarte la vida. Antes, si tú crees que hay poco crédito hoy día en el Perú, olvídate lo que era antes. No había crédito, porque al final del día en todas estas... todo esto, no, primero viene el agro, no, primero viene esto, no, primero viene el otro, no, primero viene acá, yo primero compro esto. Al final del día es tan simple como esto, Alfonso. Yo no puedo gastar más de lo que gano. Eso es, pregúntele a cualquier joven que tiene hoy día 18, 20, 24, que está casado. Cualquier joven que hoy día ya trabaja algo o que vive con sus padres. ¿Uno puede gastar más de lo que tiene? No, no. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a suceder? La inversión se va a retraer. Porque nadie va a invertir a donde le maneja la plata gente que no tiene ningún criterio. Yo he tenido un debate con el señor Bazán, dice, nosotros queremos un país sin utilidades, sin beneficios. Muy bien que reinvierto. ¿Cómo compro tecnología? No va a haber forma. Entonces, todo esto va a ser entregar más plata a un ministerio de la invención, donde 3 personas en mandil blanco van a inventar algo. ¿Qué cosa? No se sabe. Entonces, van a comenzar a gastar plata. El Perú, para crecer, necesita 33% de su PBI sea inversión. ¿Ya? Cosa que no se daba desde el 70 hasta el 80. ¿Qué es más? Una cifra para que entienda la gente joven. El Perú tiene que crecer 15% más, de acuerdo a un estudio de SAN, para recuperar los niveles del 58. Ese es el nivel de destrucción que se llevó a cabo. 93% de los agricultores hoy día son el resultado de la reforma agraria. Tienen títulos supletorios, no tienen beneficios sociales y están sumidos sin tecnología en la pobreza. Recién, como dice Richard Webb, por primera vez en la historia de la República Peruana, con el trabajo del bienestar que se generó en estos últimos años, se han hecho carreteras y comienza el comercio intrarregional en nuestra serranía y la pobreza comienza a desaparecer gracias a los trabajos que se han hecho por el crecimiento económico que hemos tenido. Y Richard Webb se refiere al tema rural, ¿no? Uh-huh. Cómo la pobreza en la parte rural disminuye Sí. y cómo aumenta justamente la riqueza producto de las carreteras, de los caminos hospitales, regionales. de los caminos regionales, y Exacto. cómo el país comienza a tomar otra velocidad gracias a que se ha permitido un modelo de desarrollo que permite básicamente también el crecimiento de la clase media que ha aparecido otra vez en el país. Claro, Esto no existía. No existía, la pobreza era de tal naturaleza que en los años 80, en la hiperinflación, la gente comió ni cobita. La gente de menos recursos tuvo que recurrir a comer concentrado de pollo Ya, con agua pero caliente para no morirse de hambre. Pasemos a lo otro. En que el es, Perú ¿y no, qué- eso es inverosímil. Ok, ¿qué cambios hay que hacerle al modelo? Porque como están las cosas, también es cierto que existen una serie de instituciones privadas y también, más allá del tema electoral, que reclaman cambios y ajustes en diferentes sectores. O sea, esto tampoco puede sellarse como un modelo que sea el modelo sacrosanto. Hay que hacer una serie de ajustes en el campo político, Mira, en el campo hay financiero, mira, en diferentes sitios. Hay 2 modelos en el mundo que ya se probaron. Corea del Norte, Cuba, Zimbabue, donde no hay libertad. Y hay un modelo que tú vives con la libertad, con la crítica, con la prensa, y tú tienes que estar permeable a la crítica. Es cierto que en el camino hay eficiencia en el manejo gubernamental o ineficiencia en el camino gubernamental. El Perú sigue teniendo uno de los gobiernos más ineficientes del planeta en gestión. ¿A dónde tenemos problemas? El Perú, yo diría, tiene una especie de círculo vicioso que nos está haciendo entrar en trompo. El Poder Judicial es un poder que nace en Estados Unidos, que es el primer país en que una generación impresionante de gente pensó, ¿cómo hacemos para que nadie tenga poder? El diseño del modelo de la democracia americana, que lo ha llevado a ser el primer país del planeta, y después Inglaterra llegó por su propio camino a lo mismo. ¿Cómo hacemos para que nadie tenga poder? Entonces el Poder Judicial fue nombrado el árbitro. Y el Poder Judicial considera al presidente de Estados Unidos igual que el señor Alfonso Baello. Cuando están ante la ley, los dos son iguales. Y los dos tienen que contratar en igualdad de condiciones. Ahí comenzamos con los problemas. Entonces tiene que haber un Poder Judicial que castigue. Castigue a quien hace y a quien no hace. Entonces,
Muchas veces en el Perú hemos ido generando nosotros muletitas, que son los fueros administrativos. Entonces el fuero administrativo es para que controle a los reguladores de electricidad, para que controle a los reguladores del banco, para que controle a los... Y así cada sector, al consumidor, el Indecopi, para que controle la energía. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, uno va al Poder Judicial, puede demorarse 10 años y no se sentencia. Alfredo Barnechea señala con claridad de que este modelo económico es uno que ha permitido que las empresas y los grandes crezcan y que se ha olvidado de la gente. Si tú tienes los niveles tributarios que tiene el Perú, sí. Eso es justamente el cambio que plantea PPK. ¿Ha ocurrido eso? Claro. ¿Estás de acuerdo con Barnechea? No, yo no estoy de acuerdo con la solución de Barnechea, porque Barnechea es subir más los impuestos. ¿Pero con el diagnóstico? El diagnóstico es en parte verdad. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente, si Ocinermin tiene miedo de sancionar a las empresas petroleras, si es que al final del día Ocitran tiene miedo de sancionar a los transportistas, o sea, son razones para no actuar. ¿Por qué? Porque no tenemos un poder judicial. Tal vez ahí viene la idea de que el Senado sea quien nombre a los directores de esta persona. Por ejemplo, todo el lío del petróleo. Todo el lío del gas, que la nacionalización, que el contrato va, que el contrato viene. ¿No te parece importante? No, es muy simple. En un momento dado hay una compañía que se llama Perupetro, que es la encargada técnica de hacer los estudios, porque no hay, el presidente Toledo no es geólogo petrolero. Entonces, esta entidad tiene muy buenos técnicos. ¿Y qué pasó? En este año, en este gobierno, el Pozo 56, descubrieron que lo exportaban a México y los mexicanos, incumpliendo el contrato, se lo choteaban de nuevo a Corea. Le ganamos un juicio al CIADI. En el CIADI a los mexicanos tuvieron que pagar 62 millones de dólares. Bueno, si hay tanto lío, ¿por qué este gobierno nacionalista no denunció el contrato del Pozo 56? Ya sería el Perú de nuevo. Porque hubo miedo. O sea, era tan fácil como eso. Si tú incumples un contrato de esa magnitud, lo único que tienes que hacer es denunciarlo. Se acabó. Y además demandas en el CIADI. O sea, te pagaban los 62 y recuperabas el contrato. ¿Por qué no se hizo? Porque simplemente muchas veces hay miedo. El Poder Judicial en el Perú parece que fuera un amuleto, y lo ha sido en la historia del Ejecutivo. Entonces, el modelo que tiene el Perú, si queremos hablar de modelo, nos acercamos a un sultanato, en que el presidente hace lo que le da la gana. Ese es el modelo, de acuerdo a Max Weber, que se decía los sultanatos. Entonces, cuando uno habla de economía, cuidado, la economía es como la de la casa de cualquiera. Tú no puedes gastar más de lo que tienes. Y si tú vas a decir, tú haces esto, tú haces el otro, tú haces aquí, tú haces allá, ¿cuánto? Tú dices, yo me voy de acá, si tú no tienes idea de lo que estás haciendo. Encima, no me parece justo lo que estás ganando, y tú vas a ganar tanto o vas a perder cuánto. O sea, como te repito, hay dos modelos en el mundo. Y de eso se deriva la economía o la falta de ella. O tienes Corea del Norte, Zimbabue o Cuba, o tienes países libres. Y en los países libres, entonces, cuando regresamos a la historia que yo te estoy contando, que no te estoy contando porque tú la has vivido también, Así es. o sea, conseguir ciertas cosas era lujo. Hoy día es normal que tú vayas y te consigas una tablet, un teléfono celular, llames por teléfono, un teléfono podía tomarte 5 años y te costaba $5.000. Y si te quejabas, en Entel se reían por teléfono y decían, ya pues, si demandan donde quieras, y ¡pam!, te colgaban. Claro. Y no pasaba nada. Pedro, cambiando un poquito de tema, para hablar de un asunto de actualidad, en los últimos minutos se ha conocido este escándalo del Panama Papers. Y como tú eres una persona que está vinculada no solamente a estas ideas internacionales, sino a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, se vincula o se ha dicho que él ha estado de alguna manera enviando una carta o con unos documentos o con alguna relación en este caso. Mira, ¿Qué puedes comentar al respecto? Hasta el blog, el Dedo Medio, que son críticos a estas cosas, críticos, y nos caen palos, que digo, se da cuenta, esto es simplemente una carta de presentación. ¿Cuántas veces un amigo tuyo ha venido y te dice, oye, Alfonso, fírmame esta cartita de presentación? Gente que trabaja contigo te dice, oiga, me estoy yendo para acá, me estoy yendo de viaje, mi hijo va a ir a la universidad, fírmeme la carta de presentación. ¿Quién pedía la carta de presentación? El presidente del sistema de bancos, de la asociación de bancos, un banquero conocido. Me dice, oye, hazme esta carta de presentación. Presento. ¿Qué después qué puede hacer con la carta? Uno supone que cuando conoce a la gente va a dar el uso correspondiente. Ya uno no puede ser responsable de lo que la gente haga con eso. ¿Cuántas veces alguien ha firmado un pagaré y en el camino al banco le han cambiado la cifra? ¿La oportunidad te parece sospechosa o te parece importante aclarar este tema? La oportunidad la tendrá que explicar la persona que lo hizo.
pero no la persona a la cual tú vas y le pides un favor. Alguien te pide un favor que lo conoce de tiempo, tiene todos los pergaminos del caso y dice, ¿por qué no lo voy a atender? Hay extremos que tú vas, por ejemplo, en una compañía, señor, me estoy yendo a la compañía, hágame una carta de presentación. Va la persona a la otra compañía y asalta al jefe. Oye, me dice, tú me lo... Ahora, ¿son normales los paraísos fiscales? ¿Conoces tú alguno? Paraísos fiscales hay en todos lados. Hay en Singapur, hay en... ¿Políticos metidos en el tema? Eso sí, me parece que esa es una explicación cómo llegaron ahí. O sea, los políticos, ¿de dónde? O sea, hay políticos que ese es el negocio que llamaba Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, ¿no? Que se está probando en el Foro de Sao Paulo de lado a lado, que es el negocio de la redistribución de la riqueza. Yo manejo la riqueza porque yo sé lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y en la mitad me lo llevo yo. El Estado, Alfonso, entendamos, no genera un sol, no hace un centavo. ¿Por qué gente que nunca ha trabajado y nunca ha generado dice cómo voy a manejar bien tu plata? Los que pagamos los impuestos, cuando tú compras tu Inca-Cola, cuando tú compras tu cigarrillo, cuando tú vas en el ómnibus, tú estás pagando los impuestos y después una persona que jamás ha trabajado en su vida va a decir, no, yo sé cómo invertir, yo sé que tú voy a invertir acá y acá voy a hacer esto, acá voy a hacer el otro y acá, y esto te va a gustar y te va a hacer mucho bien. Perdón, eso no es un modelo. Eso no se llama modelo. Acá los modelos se basan en los principios filosóficos. ¿Vas a ser libre o no? Acá el Estado va a ser tu papá y después no te vas a poder quejar. Porque él va a decidir todo lo que es bueno para ti y cómo va a ser bueno para ti. ¿Qué vas a consumir? ¿Qué no debes consumir? ¿Y cómo lo vas a consumir? Entonces, ¿qué va a suceder? Que al final del día toda la gente que invierte, que es el 28% del PBI va a decir, perfecto, me voy a otro lado. ¿Por qué? Porque 33% del PBI es lo que el Perú necesita para crecer. El Estado solo puede ofrecer 6%. Y lo acepta el programa de la señora Mendoza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Te endeudas, pues. Y después de endeudarte, a comprar rodilleras, ir al Fondo Monetario Internacional, como era en la década del 70 y el 80 hasta el 90, arrodilladitos para el paquetazo. ¿Por qué? Porque debíamos plata. Entonces, el Estado, por favor, señores, convénzanse, no genera un centavo. Y que la economía peruana solo es piedrita, perdonan. Ahí también se equivoca la señora Mendoza. Si tú divides quiénes son los sectores que más producen para el país, el primer sector que produce es la industria. No es la minería, contra lo que todo el mundo cree. Y después vienen sector servicios, después viene la pesca a veces, y hoy día está en 9% la minería. La minería lo que le da al Perú, para que se entiendan, señores, es tipo de cambio. Cuando la minería, los precios están buenos, ustedes van a ver que el tipo de cambio baja. Cuando la minería está baja o en mal precio, el tipo de cambio sube. No es que el país va a parar. Que es más, 65% de todo lo que compra la minería se lo compran los industriales. El día que se pare la minería, se para también la industria, como ha estado pasando ahora. Y la industria es gran contratador y contrata una cantidad de gente de mano de obra. O sea, son premisas falsas. El Estado, señores, convénzase, no genera un sol. Listo. Solo pierde plata. Pedro, gracias por acompañarnos. Listo. Bien, amigos, mañana estamos a las 8 en punto en otra edición de Redes y Poder. Gracias y muy buenas noches.